MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. La visualmente nueva parejita llevaban rato dando vueltas por todo Ponyville, entraban a todas las tiendas que al doctor le llamara la atención. Derpy ya estaba cansada de tanto andar de un lado al otro con el potro, parecía que su curiosidad no tenía límites. Después de un buen rato decidió acompañarlo, pero volando no muy lejos del suelo. El día siguió su curso y para cuando el doctor vio todo lo que tenía que ser visto en Ponyville ya estaba por caer de nuevo la noche. El potro seguía sin un lugar donde pasar la noche y la casa de Derpy no era una opción, ya que, a pesar de los deseos de cualquiera de los dos para el pony terrestre, era imposible pisar las nubes, a menos que... Como un rayo llegó la idea a la mente de la Pegaso, era tan simple que casi se dio topes ella misma por no haberlo pensado antes. Pero necesitaba saber primero las reacciones del pony terrestre. Doctor, ¿dónde piensa pasar la noche? Ese cuestionamiento no había pasado por su mente en todo el día. ¿Cómo había olvidado pensar en eso? La Tardis ya no era una opción, estaba demasiado lejos en esos momentos. Una casa en el pueblo sería un poco complicado, pues no sabía cómo adquirir una, entre otros problemas que enlistó en su mente. Bueno, supongo que podré hallar una cueva o algo así. Odiaba pensar de esa forma, pero se le estaban acabando las opciones, cuando la Pegaso por fin dijo las palabras que muy en su interior quería escuchar. ¿Por qué no pasa la noche en mi casa? Si pudiéramos ver el interior de la mente del doctor, se parecería mucho a un acalorado debate con miles de minis doctores, que cada uno representaba una idea. De un lado tendríamos a sus sentimientos y la emoción de dicha invitación, y del lado contrario estaría su orgullo de señor del tiempo y no sucumbir a los encantos de la Pegaso. Este debate se convirtió rápidamente en una pelea con ring de lucha y todo. Y por qué ganaron sus sentimientos, parecían ser más fuertes de lo que él creía. Bueno, pero si mal no recuerdo me dijiste que solo los Pegasos podían andar en las nubes. Eso es verdad, pero sé de un modo que tú también podrás hacerlo. Con los últimos rayos de sol llegaron a lo que parecía un simple árbol, desde el punto de vista del doctor, pero era más que eso, era la biblioteca de Ponyville donde se encontraba una de las unicornios más habilidosas sobre temas de la magia. Derpy tocó un par de veces con su casco, ambos esperaron un momento y ante ellos apareció una pony de color lila con crin lacia de un tono morado con franjas de colores que le hacían juego. Buenas noches, Dwight Sparkle, necesito un enorme favor que pedirte. Dwight hizo una mueca de extrañeza hacia el ademán que hizo Derpy al decir enorme. Bueno, pasen y veremos qué podemos hacer. La unicornio hizo un ademán para que ambos entraran, ellos no dudaron en hacerlo. Apenas entraron el doctor quedó maravillado con los libros, se preguntaba varias veces sobre qué podrían escribir los pony o si estos tenían su historia propia. Mientras el doctor se encontraba distraído con tanto libro, las chicas hablaban sobre el favor. El potro estaba tan distraído que a pesar de la corta distancia entre ella no escuchó nada. Acepto. Muy bien, Derpy, tenemos un trato. Ambas ponies se dieron un bro-off, mientras el doctor las veía preguntándose qué se había perdido. Maldijo en ese momento su curiosidad. Dwight se acercó al doctor y puso una de sus patas en el hombro de él. ¿Eres el doctor correcto? Bueno, quédate quieto, esto no dolerá. ¿Qué? ¿Qué? Doler. Derpy, ¿qué es lo que va a hacer? La Pegaso solo le dio una sonrisa, el doctor la tradujo como no pasa nada. El cuerno de Dwight empezó a brillar y sacar pequeños destellos, esto sacó completamente de onda al desprevenido potro, jamás había visto algo como eso. Dio unos pasos y se topó con uno de los estantes impidiendo retroceder más. De pronto se vio rodeado de una extraña estela, tan pronto como apareció se esfumó. Derpy se acercó al desconcertado doctor. ¿Está bien, doctor? Creí que no conocías el sarcasmo. La Pegaso solo rió un poco. Dwight se les acercó a ambos. Bueno, con eso ya podrás caminar por las nubes, pero solo por 24 HRS, después de eso el hechizo ya no tendrá efecto. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que puedo caminar por las nubes? Que eso no es imposible. El doctor se inspeccionaba su cuerpo por si habría sufrido algún cambio. Dwight se acercó a Derpy en modo de susurro. Él preguntó. ¿Tu amigo está bien? Es demasiado extraño, es como si no conociera nada de dónde vive. Bueno, digamos que jamás ha convivido con otros ponies, por eso no conoce nada de esto. La mágica unicornio le costaba creer eso, pero de todos modos él solo se veía confundido. Nada peligroso en eso. Se despidió de la pareja mientras salían. Esa fue una experiencia rara, pero ahora podré visitar tu casa, ¿no es así? Así, ya es tarde y ambos debemos descansar, vámonos de una vez. Pero, ¿cómo voy a llegar hasta ahí? Yo no puedo volar y tú no me puedes cargar. Por eso no te preocupes, aquí hay más Pegasos amables de lo que crees.
Caminaron justo hasta donde acababa Ponyville, miraron hacia arriba y justo ahí tranquilamente había un suave cúmulo de nubes que tenía una forma bastante peculiar. El doctor no podía evitar notar que en verdad parecía una casa aquella nube. Espéreme un momento aquí, iré por la ayuda para poderlo cargar. Derpy salió volando, y en menos de 5 minutos ya estaba de regreso con el doctor, pero estaba acompañada de otra Pegaso. Él es el chico del que te hable Rain-san, gracias por ayudarnos. No hay problema Obes, tómalo como agradecimiento por la caja de muffin de aquella vez. La Pegaso amiga de Derpy se acercó sospechosamente al potro, y con mirada acusadora le sentenció. Espero que te comportes muchachito, Obes es una chica amable, más te vale cuidarla. El pony terrestre asintió rápido y repetidamente con su cabeza, mientras se sonrojaba nervioso por los comentarios de la entrometida Pegaso. De pronto Derpy lo tomó de los hombros, mientras su amiga Rain lo tomó del flaco. Ambas batieron con fuerza sus alas logrando despegar al potro del suelo. Ambas habían logrado tomar buena altura, llegando rápido a la entrada de la casa de Derpy. Una vez en la entrada depositaron el suelo al desconfiado potro, que para su sorpresa todo lo dicho antes era verdad, podía caminar entre las nubes. Empezaba a sentir que todo lo que sabía sobre la física no le iba a servir mucho en ese lugar. Ambos se despidieron alegremente de Rain, y una vez que esta estuvo fuera de vista, Derpy invitó al doctor a pasar a su modesta casita. Ciertamente era un lugar pequeño, había una cocina, un comedor, en otra habitación está la habitación y el baño. Si gustas puedes tomar un baño mientras yo prepararé algo de cenar. Debo decir que las nubes en verdad son muy suaves, aceptaré tu invitación, me hace falta asearme. El doctor tomó un relajante baño mientras Derpy preparaba la cena. Ella se encontraba muy cansada, se estaba quedando dormida de pie, pensó que podría tomar una pequeña siesta en lo que el doctor terminaba su baño, así que con pasos cansados llegó hasta la cama, se acomodó y quedó profundamente dormida. Mientras tanto el doctor aún se encontraba dentro de la pequeña tina del baño, por fin podía relajarse desde su llegada a ese lugar, se había dado por vencido, al menos de momento, de pensar por qué había llegado ahí. Se sumergió un poco en la tina recordando su primer encuentro con la Pegaso, pensó en todo lo que había pasado con ella desde que la conoció y sin duda había sacudido su mundo, pero ¿qué pensaba ella de él? Se empezó a preguntar si ella también se sentía como él cuando estaban juntos. Bueno, solo había un modo de saberlo, preguntárselo directamente, y qué mejor momento que ahora que estaban solos y tranquilos en la casa de ella. Por fin sabría la verdad, si dejar salir por completo sus desconcertantes sentimientos o mejor olvidarse de ellos. Salió del agua y se sacudió para eliminar el exceso de agua, tomó la pequeña toalla que estaba delicadamente puesta a un lado, aunque Derpy podía ser despistada, no dejaba de ser una pony sensible. Ya una vez medio seco se dispuso a salir, podía oler los muffins recién hechos. Derpy ya está lista, la cena. Se dio cuenta que su amable compañera se encontraba profundamente dormida en su cama, se veía tan tranquila, tan tierna, tan hermosa. El doctor no pudo contener su aparentemente común sonrojo. Se estaba volviendo una costumbre perder el juicio al estar cerca de ella. Caminó con cuidado por la habitación para no despertarla, planeaba dormir en el sofá de la pequeña sala cuando los murmullos de la durmiente Pegaso lo detuvieron. Doctora A. Doctor. El potro sintió un vuelto en el corazón, ¿de verdad estaba soñando con él? Pero lo que más lo intrigaba era qué clase de sueño era. Sus patas aparentemente tenían mente propia, porque cuando despertó de sus pensamientos él ya estaba a un lado de la cama. Por un momento lo dudó, pero se recostó junto a ella. La crin del doctor aún estaba húmeda, y cuando rozó el suave pelaje de la Pegaso, esta se estremeció provocando un pequeño gemido. El potro sentía que su corazón saldría volando en cualquier momento. Por fin se pudo colocar cómodamente junto a ella, y al momento que se recostó ella giró y lo abrazó con fuerza. Seguía dormida, de eso no había duda, pero como supo que él estaba recostado justo a su lado, basta. Se dijo a sí mismo, no ganaba nada cuestionando cada cosa que pasaba entre ellos. Por fin se rindió y empezó a disfrutar el momento. El potro también la abrazó y puso su cabeza encima de la de ella, y así el sueño también lo venció, dejando en silencio a los dos ponis que se abrazaban con ternura y afecto. Algo estaba a punto de cambiar, y sin duda solo sucedería si aceptaban sus sentimientos. Bueno, gente bonita que sigue mi fic, espero que les guste el Cap 9 obvio, quiero saber sus opiniones y si les gustaría escenas más subiditas de tono. Nos estamos leyendo en el próximo cap, y solo les comento que ya estoy trabajando en otro fic un poco más gráfico, ojalá ese les guste también. See you everybody. D.